Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7. Lunes de salud mental en el Ciudadano ADN y vamos a hablar de un tema que a todos nos toca de alguna manera. Probablemente muchos lo han reflexionado a partir de estar viendo en Netflix la serie Envidiosa. Una que tiene que ver con, uno dirá, la crisis de los 40 y con la envidia, claro. Bueno, sí, con varias crisis, creo yo. Exactamente, con las emociones, con las cosas que nos pasan, con lo autoflagelantes que podemos ser también a propósito de nuestras propias expectativas, de lo que buscamos en la vida. Obsesivas también. Con esa tendencia a andarnos comparando con los demás. Bueno, a las mujeres nos criaron mucho en una época compitiendo con nuestras compañeras. Por suerte eso ha estado cambiando. Pero los también, y son bastante envidiosos también. Y es necesario ir haciendo ese cambio de paradigma, por suerte, pero también es necesario, cuando buscamos ayuda, cuando nos ofrecen ayuda, cuando tenemos que llegar a una ayuda profesional, dar con una ayuda indicada, tal vez con la ayuda que nosotros necesitamos, porque puede que haya muy buenos profesionales, pero uno no encaje con quien corresponde, ¿no? Encontrar como quien de verdad nos haga sentido, tal vez, para las necesidades que tenemos. Es por eso que vamos a hablar de todos estos temas con la psicóloga de la clínica alemana, Alejandra Seckler, que está con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, feliz de estar acá. Oye, qué interesante esto, porque imaginamos que, por ejemplo, cuando tú recibes en tu consulta a un paciente o una paciente que va por primera vez, es un mundo de expectativas para ambos, ¿o no? ¿Cuál es la mirada tuya para saber si es que él engancha contigo o ella engancha contigo o no, si es que la cosa va a funcionar, si tú crees que va a seguir yendo a terapia? Porque estamos hablando además de una relación que se empieza a establecer, pero que se supone que es a largo plazo. Sí, tal cual. Mira, yo creo que la relación terapeuta-paciente es una relación compleja, como cualquier vínculo, ¿cierto? Donde hay un nivel de entrega, confianza, intimidad muy importante. Yo creo que en una primera sesión el paciente llega con una expectativa definida o alta, y uno como terapeuta está haciendo un esfuerzo para que esa persona encuentre el espacio que busca. Yo creo que hay mucha intencionalidad ahí en acoger lo que a esa persona le está pasando, en uno intentar amoldarse a qué necesita esa persona, qué está buscando escuchar. No solamente su discurso explícito, sino aprender a leer entre líneas qué está buscando esa persona. Eso es súper complejo, porque requiere además probablemente adaptaciones, ¿no? Hay una primera sensación que siempre es muy importante, pero claro, esto es algo que se va construyendo, ¿no? Me imagino el darse esas oportunidades para construir ese vínculo. Exactamente, Cristian. O sea, tal cual, es un vínculo que se construye. Así como uno construye muchos vínculos a lo largo de su vida, el vínculo terapéutico se construye, y también es bonito eso, porque uno va pasando por distintas etapas, ¿cierto? Quizás de repente hay intervenciones en crisis, después periodos más tranquilos de la terapia, donde uno puede profundizar mucho más, y después viene el proceso cuando el paciente ya empieza a sentir que ya está bien, el paciente lo nota, uno como terapeuta, su familia, sus amigos, y ahí también esa parte es bonita. Claro, pues no siempre se llega en las mismas condiciones a buscar una terapia, ni la terapia es siempre igual, ¿no? Pero de alguna manera el paciente llega con una idea más o menos preconcebida, el terapeuta probablemente espera poder más o menos alinearse con algún tipo de terapia también, pero es súper importante, me imagino, esa primera sesión en ese sentido, porque me pasó alguna vez cuando era muy chica, que fui a una universidad y me dijeron, ya, pero nosotros vamos a grabar estas sesiones porque después las vamos a ocupar con los estudiantes. Nunca más volví a ver a esa persona, obviamente. Obvio. O otra vez que llega uno y le dicen, pero tú estás súper bien porque tienes súper identificado cuáles fueron tus problemas y no sé. Ya, pues yo no necesito que me diga eso, yo necesito que me ayude a solucionarlo. También me fui. Entonces uno dice, pucha, ¿cómo plantearse frente a un terapeuta? Y ahí me gustaría el consejo. Uno tiene que tratar de ir así como despojado y lanzarse a la vida con todo, tratar de ir para que te descubran cuáles son los traumas, contar tu historia, esperar que te pregunten. Oye, pero tú me has hecho demasiadas preguntas, todas muy buenas. Voy a intentar responderte. Primero que nada, yo creo que partir como por lo que tú estás planteando, ¿no? De definir qué es lo que busca esa persona, ¿cierto? Porque puede haber una persona que tenga un montón de temas ahí pendientes, pero ¿qué es lo que esa persona realmente quiere trabajar?
¿Ya? Y ese es el motivo de consulta. ¿Qué es lo que esa persona quiere realmente abordar? ¿Qué es lo que más le preocupa? A veces en terapia uno empieza a ver que parte de ese tema, pero después hay otras cosas, ¿cierto? A veces eso es lo que se llama en psicología el motivo de consulta explícito, pero después hay otros que están implícitos y que probablemente pueden ser incluso más importantes. Pero da lo mismo. Lo importante es que esa persona llegó a terapia, va construyendo de a poco un motivo de consulta, algo que lo motiva, ¿cierto? Ahora, yo te diría que algo importante aquí es fundamental el compromiso del paciente, ¿cierto? Como, no el compromiso solamente como de asistir a las sesiones, sino de ir de verdad a terapia. ¿Qué es lo que digo yo que es ir a terapia? Es cuando uno no se está contando el cuento a uno mismo ni no le está contando el cuento al terapeuta, ¿no? O sea, uno como terapeuta distingue cuando la persona está a medias ahí, ¿cierto? Y también eso es respetable, quiero decirlo, que es respetable cuando la persona no ha terminado de comprometerse. ¿Por qué? Porque el proceso psicológico es un proceso en el que hay una persona desconocida que acude a la consulta y que está depositando su confianza en mí. Entonces también está poniendo a prueba el vínculo. Necesita probar que soy una persona confiable. Y eso es especialmente en el tratamiento del trauma psíquico, ¿cierto? Nosotros tenemos que confiar, ver si esa relación es confiable para poder abordar aquello que nos complica, aquello realmente profundo que nos hace sufrir y que quizás tiene otras consecuencias en nuestra vida. Entonces, todos estos aspectos son muy respetables y hay que mirarlos como en la línea de un proceso, porque los tiempos psíquicos no son tiempos psicológicos, no es lo mismo. ¿Ya? También tú, Sandra, me haces una pregunta súper importante, como de distinguir las cosas, ¿cierto? Como, oye, no, si yo ya sé, esto ya lo tengo súper claro, sé que soy obsesivo, sé que soy paranoide, sé que me pasa este conflicto con X persona. Una cosa es distinguirlo, pero otra cosa es hacer la integración emocional, ¿cierto? Como decantarlo emocionalmente, poder hacer esa integración más a nivel emocional que racional. Y buscarle una solución, pues si para eso uno, o por lo menos controlarlo, claro. ¿Y qué ocurre cuando, o cómo poder, ¿no? Plantearlo, estoy pensando ya, una persona acude o asiste o siente que necesita, ¿no? Una atención psicológica. Perdón la autorreferencia, pero... Mejor me pasó alguna vez que varias sesiones y no hubo caso que conectaran. Me tuve que cambiar. No hubo caso, probablemente para ambos lados, ¿no? Pero no fluyó. Pero ponte tú, qué interesante. ¿Qué sentiste tú que ahí no fluyó? Ponte tú, ¿qué? Es que tenía que ver con la forma de llevar un poco las conversaciones, y ahí no sé, porque puedo cometer errores, si tiene que ver un poco con ciertas corrientes de maneras de atención, ¿no? Era como silencio eterno al comienzo, así como... ¿ya? ¿Y de qué estáis pensando? Y a mí eso no me funciona. Claro. No me funciona. No y hay eso, claro, y eso es súper respetable, y quizás como no era la línea teórica que quizás a ti más... Pero eso uno no tiene cómo saberlo antes, ¿no? Sí, pero tú tienes toda la razón, porque efectivamente dentro de la psicología hay varias corrientes teóricas, ¿cierto? Está lo psicodinámico, lo sistémico, claro, lo cognitivo-conductual, lo constructivista, y cada vez hay como más subáreas de cada una. Y habitualmente las personas que no están metidas en el área de la salud mental no saben a qué corriente pertenece el terapeuta que están acudiendo. Entonces es interesante lo que tú dices, quizás averiguar un poco más sobre la corriente teórica, pero por ejemplo en ese caso que tú estás describiendo que te pasó, yo le diría al paciente como, anda diciéndome cómo te sientes en esto. Yo siempre le pregunto a mis pacientes cómo te sentiste en la sesión. Por ejemplo, muchas veces les pregunto, a veces digo, oye, te hice muchas preguntas, a veces un poco me río, digo, oye, siento que hablé demasiado hoy día. Como voy poniendo el vínculo encima de la mesa para que hablemos de lo que nos pasa en este espacio, donde esa persona está más vulnerable y yo también me puedo mostrar quién soy. Yo no soy una persona disociada en el resto de mi día a día. Entonces... es una invitación al diálogo, una invitación a crear un espacio para pensar lo que le pasa a esa persona. En ese sentido me encantaría, si fuera ese terapeuta, diría como, ya, a ver, pero cuéntame tú, Cristian, ¿cómo te sentirías más cómodo? No, Alejandra, hazme más preguntas, perfecto.
Buscar siempre esas alternativas. Código común, digamos. Claro, exactamente, Código que funcione para ambos, y Claro. esa es la idea. Pero en Envidiosa, esta serie que mostrábamos al principio, no nos da pie para esta conversación. Su protagonista, la Vicky, va donde la terapeuta y muchas veces le cuestiona todo, como que no le cree, no, tú estás mal, y le echa la culpa al resto del mundo, y siempre es como muy tajante en esa visión, y se va a enojar y pelean, y después igual siempre vuelve, ¿no? Me imagino que cuando pasa eso, que es como costar asumir que uno tiene un problema, también tiene que ser como en distintos capítulos, tal vez, para seguir con la serie, que uno tiene que ir haciéndose cargo. Eso no debe ser muy fácil, sobre todo cuando uno ya tiene cierta edad, aunque como sociedad parece que hemos ido integrando el hecho de que es normal ir a terapia. Sí. Yo creo que es un proceso, tal como tú lo dices, Sandra. O sea, es un proceso terapéutico de ir integrando, ¿cierto? ¿Qué es lo que le duele en la serie a la Vicky, ¿cierto? A la protagonista. ¿Qué es lo que le duele? Que la terapeuta, la Fernanda, está todo el rato ahí mostrándole sus patrones de funcionamiento interpersonales, ¿cierto? Cómo ella proyecta y envidia, ¿cierto? Está muy pegada con su idea como de familia feliz y a toda costa quiere ver eso y no se da cuenta de lo que tiene alrededor. Y en verdad a las personas nos cuesta aceptar algunas partes de lo que nos pasa, nos duele. Entonces, qué importante es estar en un espacio de terapia donde pueda sentirme acogida, donde pueda realmente desplegar aquello que me pasa y que el terapeuta vaya mostrando esos aspectos, que facilite la integración. Al final, cualquier espacio de terapia va a servir para que la persona integre las distintas voces al interior de uno mismo, los distintos aspectos, los distintos lados, ¿cierto? Las vulnerabilidades, la parte consciente y la inconsciente. De eso se trata. Y obviamente le molesta a ella, porque a todos nos ha dolido, todos hemos pasado por ahí. Sí, claro, porque yo no he visto la serie completa, así que no se trata que haga spoiler, porque a lo mejor no tengo idea de lo que va a pasar. Pero claro, lo que tú dices, probablemente cuando Fernanda, que es la psicóloga, y que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando le ha pasado, en el fondo Vicky sí sabe que está pegada, sí sabe que es obsesiva, sí sabe. Lo que pasa es que te lo dice otra persona y te molesta. Pero no lo quiere asumir, finalmente. Pero sí sabes. Exacto. ¿no? O sea, ¿hasta dónde ese vínculo también extenderlo? Porque las terapias son súper importantes y todo. No todas las terapias duran lo mismo, me imagino, pero entender de que es un proceso que en algún momento termina o tiene una pausa. Me encanta esa pregunta. Te juro que me encanta este tema. Y te voy a decir por qué. Porque, a ver, ¿qué es la psicoterapia? Es finalmente, bueno, pues podemos tomar muchas definiciones, pero a mí me hace mucho sentido pensar la psicoterapia como un espacio pedagógico de uno mismo. Aprender de cómo estamos funcionando, por qué sufrimos, cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, etc. Entonces, uno puede ir a terapia porque tiene una psicopatología, digamos, un cuadro diagnosticado con un tratamiento, qué sé yo, con un nombre, o porque simplemente está viviendo un momento complejo sin un diagnóstico. Entonces, necesitamos como flexibilizar quiénes van a terapia. No son los psicólogos, los locos, hoy estoy... No, montones de personas que están sanas pueden estar buscando un espacio para pensarse a sí mismos. Exacto. Entonces, esa era la pregunta. Esa extensión Sí, de ese vínculo, ¿no? la extensión del vínculo, sí. Claro, porque Claro, obviamente ¿hasta cada caso es distinto. Mira, Claro, yo creo que pero eso entender es... que es una terapia que en algún momento tiene un fin, digamos. Sí, y yo creo que es súper importante poner eso. Por eso es importante, Cristiana, el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo en este espacio de terapia? Ya no, por ejemplo, trabajar mis vínculos primarios con mis figuras de apego. No, mi trabajo, no mi relación de pareja, mis hijos. Ya, ok. Trabajamos eso y ponemos un punto final a eso. En algún minuto, paciente y terapeuta llegan a un acuerdo del alta. Y después, si quieren, más adelante, si surge otro tema, ese paciente puede volver, pero es muy bonito decir, oye, cerramos esta etapa. Claro. No, esto se eternizó para siempre, porque es muy rico para el paciente y para uno también como terapeuta decir, qué bueno, logramos abordar todo esto que estaba pasando, ¿cierto? Eso es súper importante. Y nos llegan comentarios de nuestros auditores, por supuesto. Nos escribe Marta y dice: hice terapia una vez con una persona seca, amorosa, empática, 1000 loas. Se lo recomendé a mis amigas y resulta que ahora ella sabe todo de nuestras vidas.
Deben haber ido las amigas en patota. Dice, pero a los buenos hay que recomendarlos. Y me hace pensar, ¿qué pasa con las terapias familiares? Muchas veces de pronto, no sé, uno lleva a un hijo a terapia porque tiene algún tipo de inconveniente y en algún momento el terapeuta pide que vaya a la familia entera y como son vínculos individuales, no todos se relacionan de la misma manera. Me imagino que debe ser complejo también eso, ¿no? Sí, bueno, la terapia familiar también es un estilo de terapia muy importante y ahí el sujeto a atender es la familia. Entonces, si bien cada miembro de la familia puede tener una relación distinta con el terapeuta familiar está acostumbrado y su modelo de comprensión es entender a la familia como un organismo. Ya. Entonces, el terapeuta familiar va a tener algunas sesiones con uno con otro, pero en general despliega una mirada sistémica. Ya, por eso es importante ir a buscar entonces un terapeuta familiar. Sí. Que muchas veces así como cuando tenemos alguna dolencia en particular, Sí. no sé, estomacal, uno va a ver al gastroenterólogo y no al otorrino, en este tipo de cosas también, ¿no? Lo digo por Exacto. eso, porque a veces uno no sabe. Súper importante ir y cuando es terapia pareja, Exacto. porque a veces podéis estar mucho tiempo como en una terapia individual, pero en verdad el problema es familiar, es sistémico. Claro. Y aquí, ¿cuánto dirías tú que se supone vamos a la terapia y mantenemos la terapia el tiempo que corresponde? ¿O hay mucha gente que la abandona a medio camino cuando ya se siente más o menos bien? Claro, hay de todo, o sea, por eso yo te decía que el alta es algo que se conversa, no es que el terapeuta va a decir, oye, mira, yo desde el Olimpo te digo que tú estás de alta, no, yo creo que es algo absolutamente conversado, estamos viendo que la persona va mejorando, se va sintiendo mejor, y yo creo que eso es relativo, hay personas que están mucho tiempo en terapia y que es un espacio que necesitan, que buscan, que les permite tramitar aquello que les ocurre. Y otras personas que en verdad necesitan poco tiempo y ahí también hay que ser respetuoso con los tiempos, porque hay veces que hay personas que van a terapia un rato y realmente emocionalmente no pueden seguir en el proceso porque no están preparados para afrontar la, entre comillas, otra parte o segunda parte que venga ahí. Claro. Y también tenemos que ser respetuosos en eso. Sí. Bueno, y a veces se requieren tratamientos complementarios, ¿no? Psiquiatras, psicólogos, especialistas en las Muchas distintas veces. áreas. Sí. Muchas veces. Y a partir de esta serie, como lo decía Cristian, ¿no? Esta envidiosa, muchas veces proyectamos en los demás las cosas que nos pasan a nosotros, lo que necesitamos Sí, pues, nosotros. si sabemos entonces, al final. Sí, pues, hágase ver, como decía alguien por ahí. Hagámonos ver todos. Exactamente, porque está bien no estar bien y a veces necesitamos simplemente el apoyo de nuestras redes y otras veces un terapeuta que mal no nos va a hacer. Así es que Alejandra Seckler, psicóloga de la Clínica Alemana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, feliz, muchas gracias a ustedes por la Alejandra. invitación. Muy amable. Gracias. Los temas que importan están aquí en Ciudad